Bienvenidos, estimados compañeros, 15 días sin verlos y que se me hace mucho tiempo. Hoy es jueves 25 de agosto, son 20:22 aproximadamente, son las 8 de la noche. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México y damos inicio al sexto día. Somos un grupo de amigos que estudiamos, o por lo menos lo intentamos, a estudiar y comentar los escritos de Sigmund Freud. Y voy a aclarar que no somos especialistas ni expertos en la materia, por lo que nuestros puntos de vista son meramente eso, comentarios personales que sin duda cualquier persona los puede mejorar, criticar y hasta aclarar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y hoy abordaremos la lectura que se llama Dos breves reseñas bibliográficas escritas en 1887 por Freud. Voy a compartir la pantalla, salvo que tú quieras hacer algo adicional. Adelante, Jorge, adelante. A ver si ahora sí me deja. Ah, acá está. Y se comparte. ¿Ya sí se ve la pantalla? Ahora sí, ya se ve. Ahí está. Pues como dije, fue escrita, o por lo menos tiene el registro que fue escrita el 29 de enero de 1987. Y voy a empezar, si a ti te parece bien, obviamente son poquísimas páginas, son 3 páginas, ¿no? Es poquito. Es muy poquito, sí, sí, sí. Ajá, Lo entiendo, lo entiendo. ajá, pero sí me gustaría contextualizar de eso poquito, se puede hablar mucho. Fíjate que hay dos personajes a los cuales Roy les hace las reseñas. Primero es Silas Boer Michel. Aquí tenemos que vivió 84 años de Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos. Nació en 1829 y murió en 1914, prácticamente cerca, iniciando la Guerra Mundial, ¿no? Fue físico, científico, novelista y poeta, pero o su relación con Freud y el por qué le hace una reseña es porque fue o se le conoce el padre de la medicina neurológica, que es diferente a la neurología. Se parece mucho el término, pero ahí hay que hablar con un especialista que nos diga cuál es la Claro. línea que divide a cada uno de los ámbitos de estudio. Y bueno, él descubrió el síndrome de dolor regional complejo, con sus siglas en inglés, CRPS, y la eritromelalgia. Y acá abajo puse qué significa el síndrome. En inglés es Complex Regional el Pain Syndrome, dolor crónico del brazo o la pierna después de una lesión, cirugía, derrame de cerebro o infarto. Pues es lo que descubrió este señor. Hay otro término, eritromelalgia, es un síndrome infrecuente en el que las arterias de pequeño calibre, arterohilas, así se llaman, de la piel, se dilatan de forma periódica y produciendo un dolor urente, ¿no? Aquí lo que nos dice qué es lo que él descubrió. Este es el primero o uno de los que les hace reseña Sigmund Freud, y bueno, pues vemos que tenía mucho que ver con la medicina y la neurología, que era el campo de Freud, ¿no? Ujú. Acá tenemos también a Johann Heinrich Bernhard Martin Haberbach, que de no hay casi nada de información, lo intenté buscar y hasta que más o menos lo encontré, ni en alemán lo encontró o no supe meter o tal vez por la IP, no sé, no me permitió acceder mucho a esa información de él, no encontré una foto, por eso puse ahí la imagen de un científico, ¿no? Ujú, Murió claro. muy joven, a los 45 años, ¿no? Fue médico obstetra, físico también, y desarrolló la medicina física, a lo que hoy yo entiendo que se le llamaría la medicina del deporte, algo muy semejante a eso, y él hacía un planteamiento que después vamos a leer a Freud, que esta medicina se utilizaba el ejercicio, algunas actividades, algunos movimientos y los masajes, entre otras cosas, ¿no? Y escribió sobre la neurastenia, que ya habíamos visto el término anteriormente. Ujú. Ahora, el contexto, que aquí habías dicho que antes de empezar a grabar hiciéramos una recapitulación.
Ahí Creo está. que, ajá, aquí pongo un poquito y si quieres tú ya aquí dices, abordas o amplías mis comentarios. Freud, recordemos que estuvo en Francia desde octubre de 1885 a marzo de 1886, 6 meses. Estuvo a través de una beca que solicitó a la Escuela de Medicina de Viena. Se le otorgó y fue a estudiar la ciencia desarrollada por los franceses, especialmente por Charcot. Y bueno, en esa estancia, pues él tuvo una gran influencia, ayudó a Charcot con algunas traducciones. Todavía veíamos ese, vamos a llamarlo así, interés de Freud por aportar a la ciencia de alguna u otra forma, primero con una traducción y ahora con reseñas. Y me voy a decir porque es algo interesante. Escribió reseñas bibliográficas médicas por lo menos hasta enero de 1887. O sea, estamos hablando que llegando de Francia empezó a escribir las reseñas. Entonces, dame un segundito porque dice Madeline que no se puede conectar. Deja enviarle la invitación otra vez. Claro. Y sí, estamos. Ahí está. Para que nos acompañe Madeline. Ajá. Ahora, después de ese tiempo de llegado de Francia, ya con las traducciones que presentó el caso del hombre con histeria o la histeria masculina, pues se dedicó a escribir reseñas, ¿no? Entonces veíamos que es un lector que obviamente en sus tiempos escribía estas bibliografías o reseñas bibliográficas principalmente de medicina, y obviamente en su campo que era la neurología, pero precisamente estas dos tienen que ver con la neuropsicología o la neuropsicopatología, que más bien es el término que se utiliza, ¿no? Aquí lo voy a subrayar. Y este es el contexto. No sé si tú quieras ahondar más. Pues mira, por una parte sí quería mencionar eso que tú acabas de mencionar y no hay mucho que más agregarle, o sea, pues ahí están los videos en Ajá. cuanto a contexto, pero también lo que quería decir es por qué estamos haciendo esto de ver a Freud desde el principio. A ver, te Es escuchamos. decir, tenemos conocimiento de que hay obras, llamémoslo así, con mayor importancia o con mayor influencia, Tótem y Tabú, El yo y el ello, Ujú, ujú. en fin. Pero ¿por qué decidimos hacerlo cronológico a Freud? Ajá. Bueno, porque ciertamente en las obras más relevantes podremos encontrar las ideas a lo mejor más interesantes o más digeridas, pero a veces eso puede ser un poquito contraproducente, no sé, porque no sabemos de dónde venimos, Sí, 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 no sí. sabemos por qué se llega a esa conclusión. Y precisamente creo que esa es la idea de por qué lo estamos haciendo cronológicamente, porque a lo mejor aquí, por ejemplo, ya vimos los términos como la histeria, pero es muy probable que en Freud incluso, o sea, en un Freud más maduro, más adelante, ya se pueda entender algo diferente por histeria, va a tener sus cosas en común. ¿Por qué? Sí, sí, Porque de sí. ahí nace, pero se empieza a delimitar el campo, se empieza a decir, bueno, ¿sabes qué? Esto, fíjate que lo vimos en casos de histeria, pero no es precisamente la histeria, a lo mejor es una característica que entra más en común en esta otra cosa, y esta persona tenía histeria y esa característica, Ujú, entonces, ujú. por eso es que quisimos verlo cronológicamente a Freud. ¿Por qué? Porque se está aclarando mucho del campo del psicoanálisis, psicología y del psicoanálisis. Tengamos en cuenta que la psicología es una ciencia relativamente nueva. Tengo entendido que ya para ese entonces ya existía la psicología como ciencia para la época de Freud, aunque era muy diferente, El- pero seguía siendo una ciencia, si ya existía, era recién hecha prácticamente. Tal vez existía la psicología, pero no el psicoanálisis, ¿no? Ah, Freud tal cual, el psicoanálisis no no, existía. no existía. Ajá, Ese término sí lo creó Freud. exacto. Y de hecho, quiero compartirte algo que me llegó antier. Diccionario de psicoanálisis es el de la plancha. Ajá, el de Lamplanche, y justa porque luego tengo un problema por estar buscando las definiciones
Así es. Las contrasto tanto de la RAI como la de Oxford y el diccionario de psicología que te mostré la otra vez. Ujú. Es básico y que, por ejemplo, el problema es que él decía el término, utilizaba, bueno, ahorita no recuerdo muy bien las palabras en alemán, pero hacía impulso como pulsión, eran equivalentes y sabemos que, o por lo menos con las lecturas que habíamos tenido, pues vimos que no. Entonces, Así por es. eso lo adquirí y te voy a decir por qué lo saqué el libro, lo estoy presumiendo, pues tal vez un poco, pero aquí lo interesante es que justo con lo que acabas de mencionar, Freud, o por lo menos este autor, Laplanche, le dice que Freud es el padre del psicoanálisis y más que todo eso, de toda la terminología. Y que ese es el Sí, reto de las traducciones de Freud, porque hay una pluralidad en los significados de las palabras, ¿no? así es. Entonces, y él no utilizó etimologías griegas, sino más bien utilizó el lenguaje que tenía en el momento y estamos viendo que está basado en un lenguaje médico, ¿no? Está estudiando neurología y Así neurología de es. sus tiempos. Entonces, esa es una Así de las es. complicaciones que tiene Freud y que justamente tiene que ver con estudiarlos desde el principio. Ahora vamos a ver Así cómo es. entendía Freud en un principio ese pensamiento, cómo va evolucionando hasta llegar a lo que ahora de común acuerdo se tiene con algunos conceptos. Justo a eso quería llegar, o sea, vamos a estar evolucionando con Sí. Freud, básicamente, claro, a través de la lectura, pero vamos a Ajá, sí, estar sí. evolucionando su terminología, todo, Ujú, empezarlo a entender un poco. ujú. No quiero decir que mejor, porque bueno, en eso ya justo se rompen géneros, pero Sí, lo sí, sí. mejor que podamos. Sí, 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 sí. Con cierta profundización, es correcto. Entonces, sobre ese contexto, primero es el Freud por las reseñas y el otro, el motivo de por qué lo estamos leyendo de forma cronológica. Ahora, no sé si quieres añadir algo más o ya me voy directo a las dos reseñas. Adelante, adelante de las reseñas. Sí, fíjate, aquí están las dos reseñas cortísimas, pero eh, es algo interesante lo que hace Freud. Busqué la definición de reseña. Ahorita estoy en una etapa de estar buscando demasiado las definiciones porque veo que cada autor de algunos libros utilizan precisamente las definiciones de forma muy diferente. O sea, sí significan algo que deberíamos de tener en el común y las palabras que tenemos así, pero realmente no tienen su connotación. Y hay una palabra que se llama polisemia, aquí la anoté, que justamente yo siento ese efecto de diferentes autores, esa polisemia, esa pluralidad de significados. Entonces, por eso digo que busqué la palabra reseña y lo que tiene que ver la reseña es con una valoración de la obra que se está leyendo. Ahora, ¿por qué quiero partir de esta definición de reseña? Porque Freud lo que él hace es leer un libro y dado que acordemos que acaba de terminar sus estudios doctorales y ya tenía cierto prestigio, etcétera, etcétera, pues obviamente tiene la autoridad en ese momento de estar valorando las publicaciones científicas. Entonces, primero las valora y de tal forma, aparte de valorarlas, es una recomendación, ¿no? Con sus advertencias. Entonces, desde ahí quiero partir y toma estas dos. La primera tiene que ver con la neurastenia aguda, un cuadro cultural médico, así se llama la primera reseña a ese libro que hace. Y justamente lo que habíamos marcado de que hay una necesidad del ejercicio práctico de la medicina. Freud identifica, ¿sabes qué? Observamos que en la comunidad médica se tiene mucha teoría, pero hay una deficiencia en la práctica y principalmente en la clínica. ¿Te acuerdas que habíamos comentado sobre la clínica? Que la clínica era estar en la evolución de la enfermedad y del tratamiento con el enfermo. Y Sí, era el ejercicio de estar ahí el médico exacto. con el enfermo. Ajá, y este libro no solamente él observó, sino también Haberbeck observó que ese ejercicio práctico de la medicina pues estaba carente de resultados, ¿no? Porque no se llevaba a cabo como debería de ser o como por lo menos entendía debería de ser. Ahora, Ujú. aquí hace una
Yo de aquí parto y hasta hice una anotación, hay una generalización de la enfermedad. Vamos a ver, para que no esté yo inventando las palabras, neurastenia significa trastorno funcional afectivo atribuido al sistema nervioso, esto nos dice la RAE, pero me gusta más la definición de Oxford. Fíjate, dice que la neurastenia es una neurosis que se caracteriza por fuentes o fuertes síntomas depresivos con una tendencia a la tristeza y de gran inestabilidad emotiva. Ahora, cuando Freud hace esta reseña, lo que él dice, ¿sabes qué? Que esta enfermedad, la neurastenia, hace una generalización de la enfermedad, de las enfermedades. O sea, todo el mundo, o los doctores en ese momento estaban diciendo, oye, tú tienes neurastenia. ¿Por qué? Pues porque era como una moda. Eso, fíjate, yo no sé, a lo mejor estoy viendo cosas de más y tú ahí me puedes amonestar porque tú tienes más conocimiento en psicoanálisis que yo. Yo aquí siento que es, otra vez veo la semilla del malestar, el malestar en la cultura de Freud. Sí, O sea, fíjate, es mi hipótesis, porque aquí yo lo estaba viendo, fíjate, aquí está diciendo, por hoy hay una generalización de la enfermedad, que todo mundo tiene neurastenia, es decir, esta tendencia a sentirse triste, ¿no? Esta tendencia a sí. sentirse agobiado. Entonces yo no he leído El malestar de la cultura, pero en algunas ocasiones he escuchado que lo comenta, y nada, con el puro título y justamente con esto, como que veo que hay una semillita y que por lo menos una idea, semilla que empieza a generar el Freud sobre después el malestar de la cultura, que ese va a ser el pináculo al que queremos llegar de Freud, ¿no? Que son Es, 199 escritos para llegar ahí, más es o menos, ¿no? la primera meta que tenemos. Así es, sí, 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 sí. Ajá. Entonces, aquí yo veo esto. Después él dice, ¿sabes qué? Plantea una serie ¿sabes qué? Todo hay mucha tristeza o la tendencia a sentirse deprimido por parte de la población. Empieza a plantear una serie de soluciones. Ajá. Entre ellas es inscribirse al servicio militar para curar a toda la sociedad civil. Entonces, ¿sabes qué? O sociedad civilizada, si tú estás enfermo de tristeza, pues inscríbete al servicio militar. Y bueno, pues esto era muy cuestionable, ¿no? Por eso se llama reseña que califica, ¿no? Dice las Fíjate cosas que positivas y negativas. Adelante. ahorita que lo dices así, me llegaron dos ideas. La A ver. primera es cómo es que a veces hay ciertos diagnósticos que se ponen de moda. Sí. O sea, en este caso muy específico era la neurastemia, pero por ejemplo, podría decirte que ahorita cuando fue la época de la pandemia, Ajá. uno de los diagnósticos y voy a decir diagnósticos entrecomilladamente Ujú. porque a veces es autodiagnóstico, Ajá, ajá. pero que se puso de moda fue la ansiedad y la depresión. Y todo el mundo decía que tenía ansiedad y todo el mundo decía que tenía depresión. Y no voy a decir que no, a lo mejor sí, Ah, muchas no, sí, personas lo sí, sí. tenían, pero como que a veces la sociedad nos pone así como que ciertas características y que dices, oye, es que parece mentira, pero ahí está. Y hasta se ponen de moda. Sí, y justamente lo que dice, hace una generalización de la enfermedad. Y entonces Todo el mundo veo eso tiene. como, Sí, pues como la sociedad dice que ha avanzado, pero otro nombre si quieres, otra enfermedad si sí. gustas, pero seguimos con esas tendencias, ¿no? Que de Ajá. repente alguien descubre una cosita, algo diferente, un esto, y ahí de repente diagnosticas a todos de esa misma manera. Sí, sí, sí. Entonces Ajá. da para pensar cómo es el ojo clínico del médico y del psicólogo, o sea, cómo Sí. estás manejando tus casos, que aprender una cosita hace que de repente todos tengan una enfermedad. Y, Y me da un poco de risa porque es como dicen, el oncólogo va a diagnosticar a todos con cáncer. O sea, ¿por qué? Porque es lo que él sabe, es lo que él conoce sí, sí, sí. y va a empezar a ver ciertas señales, ah, tienes cáncer, espérate, Sí, no, no necesariamente. sí, sí, O sí, sea, sí. sí, sí hay ciertas señales en común, pero no solo porque tienes esa especialidad todos entran en un diagnóstico. Sí, sí. Esa es la primera cosa que me llama la atención, como desde esas épocas y seguramente todavía desde mucho más antes, Ujú. hay ciertos diagnósticos que se ponen de moda Ahí está. y, Ajá. y que a lo mejor no necesariamente son verídicos como diagnósticos, pero ya el que un médico te diga, oye, Jorge, tienes cáncer, y te lo está diciendo un oncólogo, pues de alguna forma te lo empiezas a creer, porque Sí. y sabemos cómo la mente influye mucho en el cuerpo, entonces no es porque te lo dijo, pero sí se podría derivar o causar la enfermedad a partir de la opinión de un experto, ¿no?
Sí, 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 sí. Entonces, y más cuando es algo afectivo. Oye, es que tienes neurastemia. ¿Y cómo lo mido? ¿Cómo sé que, cómo lo puedo descartar? No, sabes que sí me estoy empezando a sentir triste y ahora que lo pienso, fíjate que, entonces, hijo eso. Y lo otro que me llamaba la atención es precisamente esa cura del servicio militar. Ajá, ¿Por sí, qué? Porque ya estábamos en épocas, yo creo que todavía no es la Segunda Guerra Mundial, obviamente, pero ya estamos en esas épocas cerca. de guerra, de empezar a, pues, de armarse los estados y demás. ¿Por qué? Por el peligro inminente que se veía. Entonces, qué curiosidad que la cura sea meterte a la guerra, meterte a entrenar, a este tipo de cosas, porque no era un ponte a hacer ejercicio, tienes que tener actividad, porque fíjate que Mm, vas a segregar endorfinas y te vas a sentir un poquito mejor, no, no es, métete al servicio militar. Entonces me llama mucho la atención, no sé si tenga que ver, a lo mejor estoy conectando puntos que no deben de ir conectados, pero como que hay una relación ahí, al menos yo la veo. O sea, necesitamos gente en los ejércitos, pues déjame les receto que se que metan esta es una forma en la que te puedes curar y que tiene sentido hasta cierto punto que te cures. ¿Por qué? Porque en el ejército te ponen a hacer un entrenamiento, mucha actividad física y esa actividad física pues ya sabemos que genera que pues, la actividad física en general da endorfinas, segrega diferentes sustancias en el cerebro que hace que te sientas satisfecho o feliz, a lo mejor no feliz, pero no menos depresivo. Entonces, a lo mejor esta persona todavía no tiene este contexto que tenemos ahorita médico, pero sí veía el resultado de, oye, pues se ven más activos, se ven más apacibles, pues que se metan todos. O sea, es una solución práctica, pero también hay que tener en cuenta el es contexto de la cuestionable, época ¿no? que se estaba buscando Sí, eso. sí. Es cuestionable, o sea, a lo mejor no cuestionable en el sentido negativo, pero sí en el sentido de qué curioso que esté Sí, pasando ajá, esto en este totalmente. contexto social y en la medicina al mismo tiempo se ve reflejado. Ajá. Vi que Madeline quería comentar, si quieres comenta Madeline y después hago un comentario después del tuyo. Sí, estaba pensando en eso que estaba diciendo Jesús. Hola, me uní un poco tarde No, no porque pasa tuve problemas nada. para entrar a Zoom, Sí, pero igual leí al menos el texto que me envió Jorge y también me parecía curioso esa parte donde hablaba sobre eh, la militarización. Y creo que igual en ese sentido veo algunos puntos respecto a eso. Creo que adelante. la otra vez estaba escribiendo un texto respecto a las personas diagnosticadas igual ahora con depresión en el mundo y son bastantes, en verdad, bastante. Y yo creo que existe una problemática en torno como a las afecciones emocionales con respecto a la falta de propósito y que quizás la conexión que se hacía ahí era obviamente como todo el contexto cultural que tenías. Ahora nosotros, por ejemplo, vemos las consecuencias que tienen las personas que van a la guerra y todas las afecciones psicológicas que sufren respecto a eso. De cierto sentido, probablemente los hacía quizás separarse un poco de su condición emocional en su cotidiano respecto a esa militarización, porque les daban un propósito y además estaban en un constante como fluir respecto a las actividades que conllevaban como esta militarización que les hacía probablemente separarse de su individualidad y por lo tanto les hacían pensar incluso menos en sus afecciones psicológicas. Eh, por lo tanto, yo creo que había como una conexión ahí, obviamente no es la conexión correcta, nosotros ahora con todo nuestro contexto social, ya todo lo que hemos evolucionado como sociedad, sabemos que no es el camino propiamente tal, pero se entendía igual que esas afecciones probablemente, y que tenemos los seres humanos todavía en la actualidad, probablemente están orientados también a esa falta de sentido de la vida incluso, como de qué somos, para qué estamos acá, qué hacemos, quiénes somos, de dónde venimos, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cosas o esos cuestionamientos que son también naturales en el ser humano, hacen que de cierta manera empieces como con cuadros introspectivos que te llevan como afecciones psicológicas de distinta índole, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión también, esto que se llamaba como la histeria en su momento, que obviamente lo estudió mucho Freud con todas estas personas con las cuales se desarrolló también, y obviamente la histeria ni siquiera es considerada como una enfermedad, por así decirlo, psicológica, pero en su momento era muy catalogada para todas estas personas también como diagnosticadas con histeria en el tiempo donde estuvo Freud también, y antes de Freud también.
Así que igual siento que me parece curioso esa parte, que creo que en ese sentido le encuentro como una vía de decir, oye, te militarizas y probablemente te entregan un propósito como lo hace la religión también y un montón de otras ideologías donde te ponen algo y tú te encaminas hacia eso y crees que vas como en el camino correcto, que estás haciendo el bien, porque todas las personas que están como en su posición de, no sé, de conquista o de lucha, sienten de que están desde el lado desde lo correcto, por así decirlo. Y se encaminan hacia ello y probablemente todas estas aflicciones igual se ven como disminuidas, por así decirlo, en algún contexto. Pero obviamente no lleva como al camino correcto, que creo yo que es como realmente interiorizarse en el ser y superar ese tipo de cosas desde otra situación, por así decirlo. Pero eso lo vemos ahora, probablemente en esa época no. Es. Muchas gracias, Madeline. A mí me gustaría aportar algo adicional a sus dos comentarios, primero de Jesús y después de Madeline. Hace tiempo leí un libro que se llama El Orden Mundial de Henry Kissinger. Él fue y ha sido asesor de los presidentes en Estados Unidos y ha tenido otras posiciones, ¿no? De poder. Bueno, y menciono a este señor porque si quieren revisar la bibliografía que acabo de mencionar, pues él es y el libro. Él explica en este libro que principalmente Europa en esas épocas para constituirse siempre andaban en guerra. Siempre andaban en guerra, entonces Alemania contra Francia, y antes de que se llamaba Alemania, ¿no? Todavía no se llamaba Alemania, pero nada más para contextualizar. Andaban en guerra, entonces siempre tenían un carácter bélico. Fíjate, cuando leí esto no se me hizo tan así, ay, ¿cómo o sea, es No te absurdo. saltó en ese momento. No es absurdo porque precisamente el contexto de donde ellos estaban, pues la milicia tenía un papel muy importante, entonces no era descabellado decir, pues vete a inscribir como soldado, ¿no? ¿Por qué? Pues por la situación. Siempre había guerras por territorios, por dinero, por lo que sea, pero siempre había guerras. Y después empezaron a ver los tratados, el de Westfalia, que fue el primero recuerdo que hubo y es el que empezó a tranquilizar a toda Europa y a eso le llamó un orden mundial, pues para lo que ellos entendían todo el mundo, ¿no? Y así hasta llegar a lo que ahora entendemos como orden mundial. Entonces no se me hizo descabellado ahí, es lo que quise anotar de Haberberg. Y la segunda reseña es de Michel. Él habla acerca de tratar o de hacer tratamientos, o más bien su tratado es tratamiento de ciertas de formas de neurastenia e histeria. Aquí le puse formadas, pero es formas. Le corrijo. De ciertas formas. Ahí está, de neurastenia e histeria. Ese es el tratado que reseña Freud. Y bueno, aquí habla acerca del agotamiento nervioso. Ya desde aquellos tiempos hablaban de eso. Y a mí lo que me interesó fueron las curas, ¿no? Que eran descansar, extremado reposo en cama, aislamiento, alejarte así a la montaña, supongo yo, aplicación de masajes y electricidad reguladas. O sea, eso lo tenían que hacer con regularidad, ¿qué? Pues los masajes, la aplicación de electricidad, el aislamiento, para poder curar la neurastenia e histeria, porque finalmente era el tema de la época, ¿no? Que ahí te quiero dar un poquito la contraria. Que dijiste que este aislamiento de que irse a la montaña o algo así. De Y aislamiento, creo que digo. a mí se me hace que lo estás poniendo muy bonito, porque pensando en la aplicación de la electricidad regulada, aplicación de masajes, el reposo en la cama, se me figura más a, te voy a meter en un psiquiátrico y te voy a encerrar en un cuarto tú solo, para que como que tú hagas esa propia reflexión No lo propia. había visto así, no lo había Me lo visto así. imagino más así. Sí, O sea, sí, sí. tiene mucho más sentido el aislamiento de la montaña, pero a la luz de hoy. Sí, 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 yo lo estoy viendo con una perspectiva de hoy y tienes razón, porque en una parte cuando estuvimos viendo a la Sartre-Prie, auspicio, había un texto que compartí, y si no, pues lo puedo volver a compartir, donde precisamente decía que hablaba sobre de que los padres, hermanos, esposos acusaban a las mujeres de cualquier cosa y ya las metían
justamente Y las abandonaban ahí ajá, prácticamente. y aplicaban ese tipo de procesamientos, ¿no? Las aislaban, Pues, ajá, no sé si les dan masajes, pero creo que sí, porque había hidroterapia en la hidroterapia y lo que sí aplicaban era electricidad, ¿no? sí. Ajá, Pues a sí, mí se me sí, figura que ese también a mí, aislamiento era sí, de ese tipo, ¿no? del tipo no bonito. Sí, oh, mira, no lo había visto así hasta ahorita que acabas de comentar y sí me hace sentido por lo que te acabo de mencionar. Sí, por los procedimientos que había en esa época, Ujú. que no eran los más humanitarios del todo. Sí, y esto es lo que yo tengo, pues de hecho las reseñas están brevísimas, no hay mucho también que rascarles, ¿no? Son reseñas. De hecho, Sí, algo que a mí me gustó mucho de las reseñas es que en un postulado, no recuerdo en qué parte, pero Freud dice, ajá, no es necesario estar de acuerdo con el libro o con este autor ajá, como para encontrar ideas interesantes, como que diciendo, me tocó hacer estas reseñas, no les veo mucho valor, o a lo mejor alguna de ellas, pero valor en el sentido de verdad, pero sí valor en el sentido de, pues vamos a experimentar un poco. Y precisamente me llama la atención ese comentario, teniendo en cuenta ya ahora sí las dos reseñas, porque si te das cuenta, los cuadros que están poniendo para una cura son completamente contrarios. En uno te estoy diciendo, vete actívate. a la militarizada, Sí, actívate, sí, sí, sí. y en esta militarización, como bien nos decía Madeleine ahorita, era prácticamente deja de pensar en ti y piensa en el todo, en la patria, piensa, incluso te vamos a hacer una rutina, porque pues, el ejército te hace una rutina, a las 6 de la mañana te tienes que levantar, a las 7 ya estás desayunando, bueno, una hora se me hace que es mucho, se me hace que les da menos tiempo, pero, o sea, les hacen una rutina Ujú. y te la hacen precisamente para que no pienses. Tú estás en lo tuyo, estás concentrado, paz, 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 paz. Y esa es la solución de Averbeck. Pues prácticamente olvídate de ti, piensa en la patria, piensa en todos y ponte, actívate, actívate. Mientras que la solución de Mitchell es, te van a aislar, vas a Sí, estar sí, inmovilizado, te van a sí, dar en la cargas cama. eléctricas, o sea, son Sí, contrarias, son completamente sí, opuestas sí. y se están curando la misma enfermedad, bueno, dentro de lo que cabe la misma dolencia. La otra es pasiva, ¿no? Y la otra una es activa. Una es muy activa y la otra es muy Es pasiva. pasiva. Sí, sí. O sea, finalmente el factor externo es el que va a aplicar la electricidad, los masajes, hasta el reposo, ¿no? Una fuerza te va a hacer contenerte en la cama. Órale, no, sí, sí coincido con lo que has de decir, no lo había visto desde ese punto de vista, pero ahorita sí me hace mucho sentido. Y aquí acaban lo que traigo para estas reseñas. Sí, eran reseñas cortas, Sí, no había mucho que encontrarle, así como que vamos a encontrar un hilo negro, pero ajá, para mí eso es lo rescatable, el que esté diciendo, oigan, pues vamos a, como quiera, sirve de lectura esto, sirve de hacernos ciertos pensamientos, de ciertas conclusiones a lo mejor que nos van guiando. Te digo, son posturas contrarias. ¿Y por qué nos ponen posturas contrarias? Cualquiera diría que debería estar definiendo cuál es la idea que él va a tomar y en lugar de eso, mira, me tocó estos dos, sobre estos dos lo hago ajá, y vale la pena leerlos. totalmente de acuerdo. Eso a mí me llama la atención. También me llama mucho la atención que en la personalidad de Freud, pero ya pensando en su persona, tú decías, pues se dedicó a hacer reseñas. Muy fácil de decir, pero él es el que está dando su opinión y él es el que estaba quemado ante la sociedad por decir que los hombres podían tener histeria. Ante Entonces, ante la sociedad médica. ante, sí, claro, claro, claro. Ajá, Entonces, a mí eso se me hace importante que él esté dando esas reseñas porque me está hablando del carácter de Freud. O sea, ante los médicos estoy bien quemado porque les estoy diciendo que no solo las mujeres pueden tener histeria y que no es un ajá. cuento, sino que sí es una enfermedad. Nadie me cree. Y todavía vengo a meter mi nariz a decir, miren, y aquí él está diciendo esto, y aquí él está, y son cosas contrarias. O sea, me habla mucho de la personalidad de como esta persona Ujú, ujú, ujú. Sí. testaruda, fuerte, Consistente, fuerte. Sí, consistente, sí, sí. no sé, Ok, se me hace sí. curioso.
No, mira, bueno, unas observaciones que definitivamente no había visto. Bueno, aquí nada más me gustaría hacer una aclaración, porque precisamente si alguien en algún momento se atreve a ver los videos que estamos haciendo, van a haber escuchado que anteriormente dije sobre la histeria que tenía una causa no orgánica con manifestación orgánica. La había identificado Freud en sus momentos, pero justamente en esta reseña menciona lo siguiente y dice, y sigue siendo bastante desconocido para los numerosos médicos la formación de formación científica, o bien es considerada por estos como un mero rótulo moderno de contenido arbitrariamente mezclado y parece ser que aquí lo tenía, era un poco más arriba, perdón. Esta afección patológica del sistema nervioso puede ser cómodamente descrita como la más común de todas las enfermedades de nuestra sociedad. Vaya, se me ha perdido el texto exactamente y pensé que lo había subrayado, pero aquí en este texto ya después, ahorita lo comentamos, lo que trata de decir es que Haberbeck también vio esa manifestación orgánica, ajá, Sin causa orgánica. sin causa orgánica, aparentemente, eso es lo que quiero aclarar, porque voy a llegar a la definición de neurosis. Dice, la neurosis es un nombre genérico de un grupo de enfermedades que se caracteriza por la presencia de trastornos nerviosos y alteraciones emocionales sin que aparentemente haya ninguna lesión física del sistema nervioso. Ahora, fíjate, voy a tratarlo de amarrar otra vez. Aquí te está diciendo de que si hay una manifestación en el sistema nervioso, que prácticamente, o sea, yo sé que sí es físico, pero no es considerado tan físico, porque finalmente tiene que ver con el pensamiento, o sea, con la mente, con la percepción, ajá, y que no hay una situación directamente, una afección directa física, ¿no? Pero nada más le afecta al sistema nervioso, es decir, a tus emociones, así, ¿no? Y lo que hizo Freud, que es lo que quise aclarar, es que él sí ve una manifestación orgánica, ajá, de algo no orgánico. Entonces, esa pequeña línea es la que alcanzó a ver Freud. Ajá. Que yo, bueno, yo aquí quiero aclarar que no me estoy contradiciendo, ¿no? Ajá, sino que Sí, no. aquí lo que está viendo Freud es algo, una afección, o bueno, una afección es una enfermedad orgánica con causa no orgánica, pero esa afección es física, o sea, sí hay algo físico que te perjudica, y acá voy a poner comillas porque los nervios, el sistema nervioso pues también es algo físico, es un sistema, pero no como tal, hay una manifestación así de que se me engarrotan los dedos, etcétera, ¿no? Sino que es más de tipo emocional, lo que está hablando acerca tanto Haberberg como Michel. Ajá, esa es nada más la línea que alcancé a ver, que dije es importante comentarla. Pensé que aquí había en el texto subrayado, pero ya la barré. Nada más era esa aclaración. Muy bien. A ver si quería comentar algo respecto a eso. Déjame ver si entiendo bien. Dentro de estas como reseñas estaba como visto de que en verdad esta como condición de esta manera afectaba a tu nivel emocional, tus nervios, pero no a la somatización de estas causas, sí, ¿cierto? es lo que dice, y lo que hace Freud. Y lo que hace Freud es decir, sí, aquí existe algo que afecta a la parte física también desde tu condición. Ya, sí. entiendo. Sí, justamente eso. Hasta donde yo entiendo, a lo mejor no soy muy certero, pero hasta donde yo entiendo, el término, y no solo el término, sino la idea de lo que es una somatización, como que en ese momento no era claro. Claro. Entonces Freud está empezando a decir, a lo mejor todavía no dice el término, pero está diciendo, oigan, si hay algo aquí, que después lo podríamos nombrar como somatización, pero para la sociedad médica de ese entonces eso era algo que no cabía en la cabeza. Sí, claro, eso es como la importancia de Freud, igual en términos médicos hace un cambio de paradigma respecto a esta parte emocional y la manera en la que se abordaba la parte emocional dentro de la medicina misma. Sí, y a eso le llamó manifestación orgánica. En vez de somatización, le llamó manifestación orgánica.
Claro. Pero ves que ya hay una línea hacia dónde va más o menos. Ajá, sí, sí, sí. Pero todavía la palabra somatización no la utilizaba. Si me Sí, ahora utilizó, todavía no la he puesto. ajá, una manifestación orgánica. Que justamente es esa evolución de la que hablamos que íbamos a estar viendo, ¿no? O sea, cómo por lo menos lo entendí en ese momento, ya después cómo le puso nombre, o, hizo su sistema de pensamiento y su sistema médico para llamarla después somatización, ¿no? O bueno, por lo menos eso sospechamos en este instante. Y es que a mí se me hace increíble cómo algo tan normal como hoy en día decir, está somatizando o esto es una somatización. Ahorita lo vemos tan normal, pero en ese momento histórico No se veía. específico, incluso antes, podrías estar somatizando porque no significa que no lo hicieras, Ajá. pero se te veía como, estás jugando, es puro cuento, es puro show. O sea, como no dándole importancia a eso, a esa manifestación física. Al contrario, se decía que estaban fingiendo. Sí, 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 sí. Claro. Y eso cómo hace un cambio de paradigma, algo tan sencillo como esa manifestación tiene que ver algo con tu mente. O sea, Claro. es una idea tan simple, pero toda la diferencia que hace en el paradigma, en cómo nos entendemos como seres humanos, es brutal, es grandísimo. Sí, lo es. De hecho, ahora obviamente nosotros en esta época, nosotros entendemos ya lo que significa la somatización. De hecho, se están haciendo hartos avances respecto a eso, entendiendo como estas enfermedades que uno trae como en nuestro ADN, ¿cierto? Se manifiestan cuando existen cuadros emocionales profundos y difíciles y salen como a la luz, ¿cierto? Y como que se entrega como o se desarrolla de cierta manera la enfermedad en el cuerpo que está como en tu herencia de vida, por así decirlo, pero que se manifiesta cuando existen cuadros intensos emocionales y se ve, o sea, todo lo que tiene que ver con las enfermedades estomacales o las fallas orgánicas, también tiene que ver con eso también. Y me parece muy interesante esto que hace Freud, de hecho. Yo creo que antes no lo valoraba tanto así, obviamente todos los valores que él entrega con respecto al psicoanálisis y todos los avances que se hicieron respecto a eso, los consideraba muy valorables también, y todo lo que se ha construido en torno a la psicología respecto a él también. Pero esta parte de la somatización quizás no lo había visto antes, entonces lo encuentro muy valorable ahora verlo y entender también el cambio de paradigma que hizo en su momento histórico respecto a cómo se veían las enfermedades emocionales en las personas. Así es. ¿Qué más, Jorge? ¿Qué más nos tienes en tu presentación? Nada más, ¿O se qué más acabó. comentarios tenemos por ahí? No, son todos los comentarios. De hecho, esta estuvo muy cortita. Sí, Traté de contextualizar lo más que pude, pero tampoco quise extrapolar algo más que no tuviese que ver con nuestro estudio, ¿no? Porque no, hay muchas cosas que se podrían añadir, pero creo que estas son suficientes. Digo, es que si ven la reseña, son 2 páginas y es una es que página y un no cachito, o deja sea, de ser una reseña, o sea, no te sí, estaba contando el sí, libro, no te ajá, estaba dando un sí, resumen, o sea, no, esa él es una estaba dando reseña. su opinión sobre Así esos es. libros. Sí, aquí lo que me llevo de que era una persona que le gustaba leer. Ajá, entonces ese ejercicio lo estaba platicando hoy en la tarde con un vecino, a la hora de la comida, pues, trabajo en casa, pero luego salgo a tomar el sol, etcétera, y nos lo encontramos, Claro. fuimos a comprar unas cosas, y de repente en ese y regreso, que también fue como media hora, no fue tanto tiempo, le platicaba que lo que estamos haciendo precisamente con estas lecturas y después tratando de resumir y después aportar e intercambiar ideas, es ese ejercicio que veo que también hacen otras personas, ¿no? Y que de alguna u otra manera te ayudan a ampliar tu conocimiento. Y eso yo veo en Freud mucho, ¿no? Guardando la distancia, que Sí. al leer, al reseñar, al valorar, al defender sus ideas, al mejorarla, tener esa plasticidad de tal vez me equivoqué al decir, él es mi maestro, él es que me influyó, ahí con Charcot lo vimos, Sí. y aparte su otro maestro que le dijo, ¿sabes qué? Muéstrame que existe un enfermo con histeria masculino, ¿no? A ver, muéstramelo. A Entonces, ver si es cierto. a ver si es cierto, el hacer la presentación, el tener el reto, pues me hablan de un carácter de una persona muy, muy interesante, ¿no? Y es por eso que la estamos leyendo. Y
Y en ese sentido, pues hasta aquí llegué, no hice más allá de lo que puedo de comentar. Busca Sí, alguna, dime. igual me parece interesante eso que estabas diciendo. Creo que lo extrapolo a las personas en general, porque creo que él tenía también una inquietud personal, como eso que a veces se llama burdamente como el despertar. Él tenía como una especie de necesidad de conocimiento que iba también alineado con lo que él quería, con sus inquietudes de vida, ¿cierto? Entonces él como que se instruye respecto a eso también para poder elaborar también o mejorar su modelo mental para poder decirle a las personas, esto es lo que yo creo con propiedad también de hacerlo. Y creo que eso también lo hacemos nosotros en nuestros contextos cuando tenemos estas inquietudes también. Nosotros mismos ahora, por ejemplo, estamos estudiando también para poder decir o poder, como entre comillas, eh, alimentarnos, ¿cierto?, del conocimiento que existe para poder también mejorar nuestros procesos mentales también, así lo veo también. Y creo que ojalá ese tipo de inquietudes o de, como le digo, convicción, podría decirse, se extrapolara a todo el general de las personas para poder tener una mejor como sociedad, que este tipo de aportes que se han hecho desde, no sé, desde los primeros inicios de la sociedad con todos estos grandes pensadores que nos han hecho como cuestionarnos la realidad como la realidad la percibimos. Creo que es súper importante de hacerlo y me parece súper interesante la manera en la que él lo hace también. Creo que los aportes que él hizo también fueron muy relevantes para la época, que era una sociedad muy distinta a la que tenemos hoy en día. De cierta manera, por ejemplo, estaban mucho más reprimidos que nosotros en muchos contextos, inclusive en lo sexual, y todo lo que hizo Freud fue como un avasallamiento respecto a lo que se conocía en ese momento en todos los contextos posibles y dentro de la medicina también, que fue su área también. Mira, voy a tomar tu idea. Hablaste desde nuestro proceso mental, hay un proceso de pensamiento. Aquí, ahorita que también nos estamos quitando algunas, voy a llamarle así, creencias, o más bien estamos planteando cuestiones a nuestras creencias, ¿no? Hace rato mencionaste que nuestra sexualidad estaba más reprimida antes que ahora. Y yo lo empiezo a dudar. Yo ya lo empiezo a dudar. Ajá. Y nada, hay ciertos casos que ahorita no quiero abordar ellos, pero el que tiene que ver con Freud y que tiene que ver con la cura de la histeria que precisamente comentamos en algún momento en estas sesiones que Jesús me compartió, que decía que hubo un tiempo en que la histeria se curaba masturbándose a una mujer, ¿no? Ajá, porque se creía, según la definición de Hipócrates, que venía a través de una alteración en su útero. Y que un médico se atreva a manipular las partes íntimas de una mujer, ahí no me parece ninguna represión en la sexualidad, ¿no? Ajá, y después que le diga al esposo, al papá o al otro, y usted tiene que seguir con el tratamiento. O sea, yo ahí no, sí me explico, digo, empiezo a dudar, no digo que no vaya, ¿no? Yo empiezo a dudar. Y hablando de los griegos, ¿no? Más allá de la represión, yo creo que ahí es tema de cómo se le veía a la mujer y cómo se le veía al hombre, con qué papel tenían en la sociedad. O sea, más que decir que estaba reprimida la sexualidad, yo lo veo más como este ser es un objeto, tú nada más haces esto para que se arregle, ¿sabes? Su percepción, de hecho no podemos decir que estaba reprimida, sino que simplemente ni le interesaba, ¿no? Ajá, entonces, o sea, lo veo más así como que, o sea, ¿por qué es una enfermedad solamente de mujeres? Porque solamente la histeria, por la definición de Hipócrates, pues tenía que ver con el útero, con todas estas cuestiones. Entonces, muévele al útero para que se arregle. O sea, esa era la percepción que se tenía. Porque nadie cuestionó a Hipócrates, ¿no? Hasta que llegó Charcot y a Hipólite y ya después Freud, ¿no? Ahí te quedas pensando, ¿cómo puede ser que nadie se le ocurrió pensar en otra cosa hasta ese momento? O sea, sí. Siglos después, pero o sea, yo sí tengo la idea, y a lo mejor errónea, pero yo sí tengo la idea de que sí había más represión sexual en el sentido de ser abierto, pero en ese caso específico de cuál era la cura de la histeria para la mujer, creo que se le ve más por el lugar que se le daba a la mujer en la sociedad de como objeto más que como persona. Entonces era así como que, pues, arréglame esto.
¿sabes? Es Más que sexualizando. es que fíjate que lo de la Pero no represión sé, o sexual, sea, no, digo, y estoy hablando ahorita nada más de 1900, más o claro. menos años, del siglo XIX, obviamente el que conteste Freud porque lo trata de contextualizar, y hablando precisamente de los escritos y de lo que he entendido de sus escritos, puedo estar mal y definitivamente alguien me puede corregir, que tenga más conocimiento con esto, pero si tú notas, cuando estuvimos estudiando, y por eso llegamos al interés de leer desde el principio a Freud, los estudios de histeria, él mencionaba y narraba la posición del enamoramiento de un hombre hacia una joven Sí. y de la infidelidad con la esposa y el esposo y ese cuadro amoroso, ¿no? Entonces yo vi con total soltura la forma en que Freud empezó a redactar finalmente ese triángulo amoroso, ¿no? Y ahí Pero es que yo no veo una ahí sexualidad. Ajá, está la magia de Freud, que él es lo que está diciendo. ajá. O sea, como esto está reprimido, pues yo lo hago, para que vean que sí está reprimido, yo lo expongo, yo sí lo digo. Por eso era tachado Freud. O sea, ese triángulo del que él está hablando era algo innombrable, y él lo nombraba, él sí lo decía. Es que era innombrable, pero se hacía, ¿no? Sí, exactamente, o sea, Exacto, es de y lo ahí que es donde llego, está ahí es donde está la que la represión. represión física, sí Ah, ejercía, no, la sí, represión física no en ese existía, porque sentido sí había una no acción. existía, porque tengamos Ajá, en cuenta que lo que se dice vulgarmente es que el primer negocio del hombre ajá, fue la prostitución. sí, ajá, ok. O sea, una represión física, pues no, siempre No, han no, existido exacto, burdeles, siempre han ajá, existido diferentes, o sea, a exacto, lo mejor sí, pero sí, diferente, sí, ajá, diferente, no de que no hubiera exacto, ajá, sexualidad, sí, pero no la podías decir, era innombrable, era... no lo puedo decir, no con todos, porque vemos los poetas y los escritores. Ah, pero es que ellos lo dicen disfrazado, lo Pero lo encubren, dice, justamente Ajá, lo dice. Entonces, es algo muy complejo que analizar, por eso es lo que te digo que empiezo a cuestionar, ¿no? O sea, aquí claro. no trato de decir, ay, no existía o no, sino, sí, pero hay que cuestionar, porque si no vamos a estar como con Hipócrates, ¿no? Y Nadie es le que cuestionó su definición de histeria hasta 19 siglos después, más o menos, ajá, o es que más. ese Ajá, encubrimiento tipo poético, ese ajá. encubrimiento de lo digo pero no lo digo, o sea, yo creo que de ahí precisamente viene la idea del inconsciente. O sea, ahí está, pero no está. O Pero sea, fíjate que eso no le pasa a algunas pocas personas, ¿no? ¿cómo? Sí, o sea, no todas las personas están enfermas de neurastenia Ah, o de no, para nada, histeria. no. ¿Sí me explico? No. Entonces, esa represión no existe para el común de todas las personas, simplemente para algunas. Entonces, si no son más... Siempre hay quien no esté reprimido, siempre hay un loco para una exacto, sociedad. pero Eso, hay que ver qué porcentaje, ¿no? ¿De qué exactamente. porcentaje? Si es poco, entonces yo no veo una sociedad reprimida. Ujú. Que estas son de las cuestiones que hay que hacerse. Digo, no tengo los datos, no sé si No, existen no. unos datos a ver si quién sí o quién no está reprimido, Era pero lo que no te iba a decir, existe, no eso está existe. muy... Son puras hipótesis que voy soltando de algunas de lecturas porque pues podemos ver en la literatura que, por ejemplo, en la Odisea, me estoy remontando a muchos siglos atrás, donde precisamente hablan de Odiseo que se acostó con Penélope, ¿no? Y tuvieron relaciones sexuales y estuvo con ella toda la noche y No, no la quería ir. siempre va a haber ejemplos. Tienes un Marqués de Sade también, o sea, Sí, no, sí, bueno, ya más para acá, sí, el marqués. Entonces, pero yo lo que veo es que en la acción no había una represión, pues, por eso se producen todo ese tipo de tragedias, de historias, de romances que ahora conocemos. Ahora, se dice, pero nada más le afectó a unos pocos, a solo pocos, no a todas, de tal forma que la represión no era generalizada. Y es justo parte de lo que entiendo que aquí dice, bueno, aquí hay una enfermedad que se llama neurastenia, vamos a generalizarla, que toda la ujú, sociedad la tiene. Entonces, ese es uno de los peligros que decir, es que vivimos una sociedad reprimida, pero ya estoy planteando esas dudas, ¿no? Pero sí, reprimida ¿en qué claro. sentido? ¿Reprimida cuántos, no? Eso es justamente, nada más lo que estoy planteando, son dudas, son preguntas. Ajá, Sí, claro, claro, se entiende. ajá, Pero sí, o sea, yo sí estoy del lado de que sí había un poquito más de represión,
Ajá. pero sí vale la pena como quiera preguntarse, como tú dices. Ajá, sí, hay que ¿Y en qué preguntarse. sentido también? Sí, en que sí, físico, porque físico yo sí vi una acción, ¿no? Acción, de que sí había una interacción, hemos poblado todo el mundo, ¿no? Y no por nada la sífilis era una de las enfermedades más prominentes. Y que tuvo a alguno de los grandes pensadores. Pues claro. Ahí está, tenemos a Nietzsche, ¿no? Que tenía sífilis. Claro, pero yo creo que era más en el término de decirlo o hacerlo evidente, más que en el hecho de que si se hacía o no se hacía, porque probablemente pasaba igual, solamente que como pasa todavía en algunos contextos ahora, que para poder guardarse de cierta manera dentro de los cánones sociales, como que no se hablan, pero suceden igual. Entonces, yo creo que en ese sentido era como más esa intención o de darle como esa connotación de reprimidos, era más el hecho de simplemente no verbalizar, no verbalizarlo de cierta manera, no hacerlo, no decirlo, no conversarlo, no tratarlo, Exactamente. etcétera, etcétera. Pero ¿en qué Sí. momento pasó eso? Porque fíjate, ahorita estamos leyendo las Ilíades, lo vamos a empezar a comentar la siguiente semana, y hay una declaración de Sócrates hacia Sí, Alcibíades que dice, es que le está declarando el amor. Oye, es que sí. estoy enamorado de ti. Oye, qué buen texto. O sea, todo Oye, esto lo leí y está sí. buenísimo. Me lo devoré, de hecho, me lo Es que enviaste. está Y buenísimo, lo está leí, sí, buenísimo. está muy bueno. Pero fíjate que ahí no hay ninguna represión, ahí no hay Sí, ninguna, no no, lo digo, o sea, sí lo están diciendo, claro. o Sí, sea, sí, sí sí. lo están expresando. Se lo están compensando de cierta manera. Sí, entonces hay que ver en qué etapa de la historia, en qué época existió esa Claro. represión, ¿no? Y cómo llegó a manifestarse hasta Freud que digo, existe este fenómeno ya. Ajá, Es que, por Yo tengo ejemplo, mi hipótesis ajá. de que esa represión a lo mejor no se inicia, pero se gesta más fuerte en la Edad Media por el El cristianismo. cristianismo, sí, yo Esa también. es sí, mi también iba a decir hipótesis. lo mismo. Sí, Sí, Yo es que también por ahí ves, sospecho. ves a los antiguos griegos e incluso la homosexualidad no era mal vista. No, Era no. algo que se da normal. Y a partir de la Edad Media vemos una moral más represiva. Ajá, y recordemos que los romanos tenían baños públicos. Sí, Ajá, o sea, estaba el y no retrete tenían aquí. pudor, ellos podían estar bañándose en comuna desnudos y Ajá, no, y no había tenían pudor, el retrete aquí, había un retrete al lado y podías estar haciendo tus cosas y platicando a platicando. gusto, ¿no? Ajá, Mira el clima, qué eh, eh, padre. exacto. Y yo ahorita, yo no haría eso. No, para nada. No, entonces, ¿dónde estamos más sí, reprimidos ahorita o antes? sí, es verdad. Sí, Pero De entonces, hecho, yo, igual depende ajá, mucho de la cultura, igual, y de cómo se vea esa represión. Quizás lo que más se ve es como en esta cultura como el cristianismo, en torno a lo sexual específicamente, probablemente. En muchos de estos cánones como de decir, por ejemplo, Freud igual hace como un cambio de paradigma de decir que nosotros tenemos como temas con nuestros padres y nuestros progenitores, en verdad, sexuales. Lo cual a mí hasta el día de hoy me hace mucho sentido, porque obviamente son tus primeros personas con las que te relacionas y todo eso, pero que generan como ciertos estándares de la manera en la que tú te relacionas con otros después, ¿cachai? A mí me parece lógico, pero en esa época, obviamente, sexualizar así las cosas era como una explosión mental, ¿cachai? Entonces, igual ahí es como un tema de decir, claro, que probablemente hay ciertos temas que son como más... como suscitados a ciertas épocas, más que de sí, cierta manera en un general, como de decirlo sí, porque sí, hasta el día de hoy todavía somos reprimidos en algunas cosas. sí, sí, claro, por Por supuesto. ejemplo, exacto. ahora con el tema de la pedofilia, por ejemplo, es algo que existe, pero como que es un tabú social. Entonces ahí obviamente hay muchas cosas que suceden respecto a las circunstancias y respecto a las situaciones, respecto a lo que creemos que es correcto, creemos que no es correcto. Entonces ahí hay todo un tema Y social. que hay que estarse cuestionando, porque si no vamos a tener el efecto de hipocrático, ¿no? De que en muchos siglos nadie le cuestionó, oye, esta enfermedad no solamente le da a las mujeres, Sí. puede Eso también a fue los por hombres. ganones, la verdad, es porque no querían quitarse su lugar de nosotros no tenemos nada mal. Oye, pero imagínate más de 19 siglos, al menos, no recuerdo cuándo fue Hipócrates, pero siento que está entre los 300,
años, ¿no? No sé, Pero entonces, eso, al esto fue menos, pura conveniencia de los médicos. al O sea, menos si no 19 dejo que las siglos. mujeres estudien, yo Ajá. siempre soy el que estoy bien. O sea, la verdad, Y ve no les convenía ajá, cuestionarlo. y ve que Claro. y ve que yo también estoy cuestionando eso porque en algún momento, y estamos hablando todavía de Freud porque estamos hablando de la represión en la mujer, ¿no? En la presión, o sea, tú no puedes ni Claro. hablar. Yo veo en algún momento, tanto en la Ilíada como en la Odisea, que la mujer podía tener un voz y voto. Ajá, cuando Ulises se presenta a Alcino, la esposa de Alcino va y lo recibe y Alcino dice, si mi mujer te acepta, si le caes bien prácticamente a ella, pues entonces pues eres bienvenido, ¿no? Y podemos ver a Helena, que está con Menelao, que también le dice, oye, ella toma la palabra y empieza a narrar la historia de cómo cayó Troya y etcétera. Entonces yo veo que la mujer sí tiene un poder, están las diosas, Atenea, que obviamente tiene un papel protagónico tanto en la Ilíada como en la Odisea, y Penélope, ¿no? Que atrapa a Odiseo y con quien tiene ahí sus encuentros amorosos. Entonces yo veo un papel muy funcional, muy abierto de la mujer, y hablo principalmente de esos dos libros porque entiendo que estamos hablando del occidente, que vimos que el occidente, para mi entender, es más de la mitad del planeta, ¿no? Ya ahí si uno ve el mapa, vamos a ver, y yo siento que ya se extendió porque incluso ahorita las culturas asiáticas, vamos o también China, por ejemplo, ya está viviendo un montón de la cultura occidental. Entonces yo podría decir que ya prácticamente se está extendiendo. Y yo sí veo ese papel y justamente yo creo que ese periodo oscuro donde se le quitó, el cristianismo influyó mucho a empezarse a reprimir bastantes cosas, ¿no? Yo creo que esa es la etapa oscura. Sí, y que hasta la fecha tenemos repercusiones de esa etapa. Sí, todavía, ajá, sí, sí. Y aquí el comentario de Marilyn, ojalá que esto se extrapolara, ¿no? A más personas para tener este tipo de iniciativas como las que estamos ejerciendo hoy. Y que no es difícil, a la mera hora nada más es leer algo y Y ¿tú qué piensas de comentarlo, eso, Jorge? sí, y advertirlo, ya sabes que yo no sé de esto, pero quiero leerlo y lo vamos a comentar. Yes. Sí, no estamos dando clases ni, ay, no, que aprendan, oye, lo que digo es, no, todo lo contrario es, no sabemos, creo que yo le entendí esto, ¿no? Pues es que hasta eso, o sea, pues, eso podemos ver que es la postura del que al final va a aprender, o sea, no es el que cree que ya sabe, sino es el que, oye, pues yo no sé, Yo pues no no sé. voy a saber si no me acerco a algo. Sí, Tengo no, que, no, no. Claro, y no vas a ejercer tampoco tu opinión si no te acercas o no te desafías también. Me he encontrado con muchas personas igual que dicen que para poder opinar tienes que haberte leído un montón de cosas o ser especialista en esto, pero al final uno ay, desarrolla su sí, pensamiento también como interactuando con esa información también, ¿cachai? De lo poco que sabes o de lo poco que Sí, consideras que sabes claro. también y empezar de a Sí. poco en ese cuestionamiento o en esas inquietudes, o a veces desafiándote también a hablar con personas que saben más que tú también, e instruirte de ellos, o desafiarte le digo desde esa perspectiva de que creo que en algún momento cuando era pequeña tuve como esa epifanía de decir que uno tenía que aprender a aprender, que es básicamente estar sí, como abierto a esta interacción con otras personas que saben más que tú y salirte de tu sesgo también, de lo que Ajá. crees o de lo que piensas saber y todo lo demás, y desafiarte también al diálogo. Y así como uno va depurando también sus pensamientos, sus ideas, la manera en la que dialoga con otras personas también. y es que, o sea, si no hacemos eso, se llega a tener pues, este efecto Hipócrates con un sesgo de confirmación tremendo. Si nada Sí. más hablo con todos los que opinan lo mismo que yo, pues siempre, o sea, ¿cuándo avanzo? ¿Cuándo aprendo? ¿Cuándo? O sea, necesito de alguien que a lo mejor podría decir que ignore, que no sepa, para que me haga dudar a mí, o yo hacerlo dudar, y de ahí empezar a crear. O sea, Justo, si ya lo sé, ¿para qué opino sobre ello? O sea, ya lo sé. ya no hay nada que opinar. Y justamente es lo que hizo Freud, ¿no? Así es. Le antecedió a Charcot, pero Freud fue el que tuvo más fuerza, por lo menos en el campo. Pues históricamente hablando, Sí, 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 sí. Claro, que no lo hubiera hecho Freud si no hubiera estado Charcot. Ajá. Sí, 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 sí. Y de Charcot hacia atrás. Ajá. Y fíjate, claro. aquí, Madeline, tú mencionaste acerca de aprender a aprender. Yo he escuchado, de hecho hay un libro, por lo menos aquí editado en México, que se llama así. Creo que lo leí alguna vez en la preparatoria, o por lo menos lo intenté leer,
aunque no lo recuerdo, yo diría, ya con el punto de vista que tengo actual, más que aprender, yo diría no dejar de aprender, porque veo a mis hijas, siempre están aprendiendo. Y tiene un Sí. año, 2 años, y tú la ves haciendo y deshaciendo porque están aprendiendo. Tocan un objeto, tocan el otro, rompen aquí, rompen allá. Están aprendiendo, están tomando, conociendo el objeto. Y lo que hay que hacer es no dejar de aprender. No Claro, dejar de aprender. están Ah, curioseando porque es sí, parte de aprender a sí, vivir en el medio igual. sí, En algún momento exacto. nosotros como adultos pensamos que ya aprendimos a vivir en el medio, nos No, cerramos un no, montón y no en hay que. verdad es todo lo Ajá, contrario. Tenemos que sí, aprender a aprender para que incluso cuando sí, seamos viejos, si es que llegamos a ser viejos en algún momento, sí. sigamos aprendiendo todo el tiempo, porque en verdad eso es parte para mí, el propósito de la vida incluso. Estar aprendiendo constantemente, porque siento que eso impacta en todas las áreas de tu vida, impacta en los demás, impacta en con los que te relacionas, impacta también en cadena hacia la sociedad, impacta en todo lo que somos. Entonces creo que es importante que curiosiemos todo el tiempo y que estemos Sí, indagando en estas sí, cosas y estemos sí, sí, indagando sí. en todo lo que podamos, mientras tengamos la capacidad de pensar, razonar, que es una característica muy bonita del ser humano, y que sigamos haciéndolo infinitamente. Bueno, pues quien ha llegado a esta altura de nuestra conversación, 9:17 prácticamente, hace 1 hora, vamos a continuar con las lecturas tanto de Freud como de Platón y esperemos que esto continúe hasta que se acabe, ¿no? Esa primer meta. Así es. Ya Sí. así es. Pues ya no tengo nada más que añadir, no sé si ustedes quieran añadir algo. Yo sí quiero añadir solamente que estoy muy Mm. motivada a comentar el texto la próxima semana. Voy a estar aquí porque está buenísimo, buenísimo. El de Alcibiades, ¿no? Sí, el de actividades. Sí, 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 sí. está muy bueno. Ese es en el Ágora, aquí estamos en el 6.º piso. Y sexto El piso sexto piso. al El sexto sexto día. día, ¿no? Sí, sexto día. Ah, bueno, bueno. De pronto pensé en piso, pero sexto día. Tienes razón, muchas gracias. Me hiciste la noche, ya también reí. Y aquí estamos leyendo a Freud. Entonces, si nos vemos el martes, el de la próxima semana con Alcibiades. Ah, es el Y martes, no es el jueves. No, no, no. Martes los, Ya, ya. es con Alcibiades, o Platón, más bien, es Platón, pero vamos a tener del primer Alcibiades o Alcibiades mayor. Y los jueves, que es hoy, estamos comentando a Freud. O sea, son 2 Ya. lecturas que estamos haciendo. No vamos lentos que, tampoco, hay tanta prisa, vamos lentos, pero son las 2. Y bueno, ya. que de hecho, ya para la próxima semana, Jorge, perdón que te interrumpa, Sí, nos tocaría uno de los primeros textos, yo creo que ya un serios. poquito más importantes o serios de Freud, que sería Histeria, Histeria. la histeria. Es lo a donde quería llegar. Ajá. Entonces, Que hay que dividirlo, yo creo, al menos en 2 sesiones, ¿no? Al menos. seguramente. Sí, hay que irlo programando. Yo ya le eché una ojeada, no lo leí, pero dije, oye, se ve que está interesante y va a estar, hay que profundizar en él. Yo, al menos 2 sesiones, porque yo, aparte que son bastantes páginas, creo son 24, 25 páginas, ¿no? Es una y la otra sí toca varios puntos, ¿sí? Pero lo No, vamos sí, sí, planeando. sí, lo vemos en 2 sesiones, o si son 3, pues 3, o sea, las que 3, sean exacto. necesarias. Sí, sí, sí. Lento pero seguro. Sí, es Sí, que de eso se trata. Queremos abarcar mucho, pues no vamos a llegar a ningún lado. Poquito a así es. poquito. Y a lo mejor se nos olvida mucho de los datos, pero ya el simple hecho de habernos convocado, de habernos reunido, haber confluido, eso nos ayuda para ese proceso de pensamiento del que haces, Madeline. Es correcto. Bueno, Pues ahí nos vemos el otro jueves, La histeria, parte 1. parte 1, sí. A ver qué mentiras nos dice Freud. A ver con qué nos engatusa. ¿Qué mentiras nos decimos? Porque estamos compartiendo, ¿no? Yo hago algunas presentaciones, pero no siempre podré, hasta ahorita he podido, pero sí, ahí estaremos. Bueno, a dejar de grabar, muchas gracias a quien nos ha llegado a ver hasta acá y nos vemos próximamente. Pues listo, ya terminamos, ya vamos el Listo. cuarto, la cuarta lectura, ya es un avance, ¿eh? Ya vamos a llegar al 5.º piso.
Ya, ya. No sé por qué pensé en piso. Sí, al que sigue es la histeria. Ya, es la histeria. Sí, ya se vino la histeria. Yo creo que eso es de los primeros importantes. No recuerdo si ya leí ese específico porque tiene varios sobre la histeria, Tiene, pero ajá, ya cuando Sí. está empezando a decir el diagnóstico, dices, ya se viene en serio, ¿eh? ya se viene, sí, la histeria. Y ha pasado un año, ¿no? Después de sus reseñas, de su último escrito. Prácticamente pasó un año, es lo que estoy viendo aquí. Así es. Pues estás invitada, Madeline, para la siguiente sesión. También si te quieres unir acá. Sí, por supuesto. Igual no sé si leyeron como ese texto autobiográfico que tiene Freud, o si lo comentaron alguna vez o todavía no llegan ahí. No, todavía no llegamos. Sí, Aquí todavía no Ya, llegamos hasta ahí. te paso el programa que tenemos y ya, perfecto. ahí lo dejo otra vez para que se vea. Y vamos a estudiar una etapa o periodo charconiano o de la influencia de Charcot según nosotros. Y bueno, nos va a servir de guía. A ver, aquí te lo Claro. paso. Ahí está. Para que si te quieres unir, que nosotros desearíamos sí. Ya con tres bueno, dos ya hacemos un intercambio de ideas con mucho vigor, muy interesante, pero ya tres siento que se nutre más. Sí, ya se hace más rico todo. Sí. Sí. ¿Por dónde me lo enviaste? ¿Por Discord o por Sí, el...? por Discord, pero en la página del Ah, ya. sexto día. Ajá. Sí, sí, acá te pongo, Madeline, ya estás. Ahí donde te aparece, ahí dice Ah, sexto día. perfecto. Ahí está, ajá. Oye, qué bonito se ve con los leídos. Sí, 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 sí. Ah, es que se los pasé así como en Ahora, vivo. hasta Ajá. motiva. No, pues, ¿te acuerdas cuando dijimos es que son un montón y desde el principio, digo, pues, vamos a empezar, el primero, ya vamos 4, estamos ya planeando el quinto, y ya cuando terminemos la primera de Charcot, quizás si quieres hacemos una semana de descanso, como nos sintamos, pero ya llegada a esa etapa de terminar con la influencia de Charcot, a la etapa charconiana, yo siento que ya nada nos va a detener, salvo algo extraordinario, ¿no? Claro. Ajá. No, pues vamos muy bien. Sí, 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 vamos muy bien. Digo, todavía faltan un montón, pero yo no veo hacia adelante, veo el siguiente. Sí, el que sigue Así, nada más. así es. Y aparte se han estado haciendo muy ricas. Yo estoy aprendiendo mucho vocabulario que no Oye, no es tenía. por nada, pero sigues grabando, ¿eh? Ah,